principales luchas que tiene la clase obrera de Santa Cruz es evitar que le impongan la adenda de flexibilización laboral a los obreros petroleros. Hace 100 años los compañeros conquistaron el derecho a que le paguen las horas de viaje, o llamadas también horas taxi, que era el tiempo que tardaban en ir a pata o a lomo de caballo desde el centro de Comodoro hasta el kilómetro 3 o hasta el kilómetro 5 donde estaban los yacimientos. Y lograron en ese pliego de reivindicaciones que se le paguen esas horas y además el derecho a jugar al fútbol. Y hoy, 100 años después, pretenden avanzar las patronales con la complicidad de gobiernos como el de Macri y Alicia y la burocracia sindical para quitarles ese derecho a los compañeros. Ya lo firmó el burócrata de Pereira en Neuquén, Ávila y Chubut, el de Jerárquico en Luzgar para Chubut y Santa Cruz, y de hecho lo están aplicando en nuestra provincia con los despidos, las suspensiones y la extorsión para los compañeros de que acepten retiro voluntario y jubilaciones compulsivas. Es una batalla esencial donde el Partido Obrero está comprometido a fondo en la defensa de esos compañeros, porque la flexibilización laboral no es solo para los petroleros. La flexibilización laboral es el ejercicio que han hecho con AGR Clarín, cerrando la planta en un lado donde había compañeros en blanco y bajo convenio y trasladándola a otro sector con compañeros precarizados y sin delegados. Es el intento de PepsiCo, en donde echaron a las 600 familias para reubicar la planta en Mar del Plata con trabajadores con contratos laborales a la baja. Es el intento del escalafonamiento que plantea Macri para los trabajadores estatales en la administración pública. Es el operativo de evaluación de Bullrich y los gobernadores para los docentes para establecer el salario por mérito y eliminar las conquistas del estatuto del docente. Es una batalla central para los luchadores, para los trabajadores, la defensa de los convenios colectivos de trabajo y que no avance esta flexibilización laboral. Y al mismo tiempo que luchamos por nuestros derechos laborales, por nuestros derechos salariales y por nuestros derechos jubilatorios, tenemos el compromiso cotidiano de defender las condiciones de vida de la familia trabajadora, como lo hacen esos compañeros en el barrio Madres a la Lucha y en tantos barrios de nuestra provincia, defendiendo el derecho a la tierra y a la vivienda, a tener luz y gas, porque en esta provincia donde se ventea gas en Los Perales a 70 kilómetros, Perito Moreno y Los Antiguos no tienen gas. Gregores, Puerto Santa Cruz, San Julián no están conectados al gasoducto. Todos conocen el histórico problema que tenemos en Caleta y en la zona norte con el agua. Agréguenle que en la página de la Secretaría de Energía de la Nación figura desde el 2008 en ejecución la conexión del interconectado para los pueblos como San Julián, Gregores, Piedrabuena, Caleta, Los Antiguos, Perito. Se robaron la plata, las columnas están tiradas y los pueblos siguen teniendo energía con las viejas usinas, que además se la alquilan a la electroingeniería, socia y testaferro de debido. La corrupción ha dejado a Santa Cruz vaciada y destrozada, sin agua, sin gas, sin electricidad para las familias trabajadoras y los que menos tienen en nuestro pueblo. Compañeros, vamos a una campaña electoral a la cual le vengo a plantear el desafío de subir un escalón más en esta lucha política para conquistar diputados y legisladores obreros y socialistas. En agosto del 2013, en una cena como esta, les dije, compañeros, vamos a las PASO a conquistar el 8%
Juan Manuel Valentín, le dijeron que hay una intención de voto para Miguel del Pla del 22%. Los quiero comprometer a que vayamos a conquistar todas esas voluntades, porque venimos explicando que nosotros no somos un partido anti. Nuestros abuelos se apoyaban y se miraban y aspiraban a resolver sus problemas en la vieja Unión Cívica Radical. Nuestros padres creían y creyeron durante mucho tiempo y acompañaron que la salida a los problemas de la clase obrera era el PJ. Desde Santa Cruz a Ushuaia, en ninguna mesa electoral van a encontrar el sellito de la UCR o el sellito del PJ. No existe más como expresión popular en este país. Lo que existe como expresión popular es el Frente de Izquierda, que lucha en cada lugar de la Argentina. Y no lo dice el Partido Obrero. Ayer lo dijo Eve de Bonafini, puteando a sus diputados kirchneristas y de la Cámpora, porque dijo, en lugar de estar ustedes en Pelsico, estaba Pitrona, estaba Miriam Bregman, estaba Del Caño, estaba Ramal, y los mandó al carajo. Compañeros, los quiero contagiar, entusiasmar, porque estamos en un proceso bárbaro. Pablito Lombroni decía, tenemos 30 años de lucha social, de lucha política en esta provincia, y nos entusiasma ver este proceso donde los viejos partidos se van derrumbando y donde los trabajadores se van fundiendo con la izquierda, construyendo una alternativa política. Los invito a sumarse y a ser parte de esta historia, a empujar la rueda de la historia, a sumarse a los comités de apoyo en cada barrio, como hicieron los compañeros, que dice, ¿qué puedo hacer? Y allá está, levanta la mano el de gorrita. Estuvo 2 horas pelando papas para que todos pudiéramos almorzar. Cada tarea, cada granito que ponga un compañero en un barrio, a la juventud los invito a conquistar esos pueblos donde todavía nos falta armar equipos partidarios, a que tomemos las vacaciones o el receso y vayamos a Calafate, a Piedrabuena, a que fortalezcamos el comité de apoyo de los docentes, de los estatales, de la juventud y de la mujer. Compañeros, para cerrar, estamos a 100 años de la Revolución Rusa y por eso les dije que estamos en un año especial. Estamos a 100 años de la primera huelga petrolera. Defendamos nuestros derechos como los petroleros, anarquistas, socialistas, comunistas, que poblaban la Patagonia hace 100 años atrás. Defendamos y recuperemos nuestras organizaciones sindicales expulsando la burocracia y conquistemos políticamente a los trabajadores, a la juventud, a la mujer, y conquistemos las bancas que estén al servicio de los trabajadores, en defensa de los trabajadores siempre. ¡Viva el Partido Obrero! Y oficialmente comenzamos una campaña electoral que el Partido Obrero viene desarrollando cotidianamente desde el ámbito político, sindical, de la mujer, de la juventud, en todos los rincones de la provincia. Partimos de un escalón mucho más alto que en el pasado y que nos va a permitir hacia octubre disputar uno de los 3 diputados nacionales que se eligen por sistema DONE en nuestra provincia. Nos basamos en ello, en la enorme cantidad de comités de apoyo que se están desarrollando en los diferentes pueblos,
pero también en los barrios de Río Gallegos, en sectores como la juventud, de la educación entre los trabajadores estatales y el movimiento de mujeres. Así que llamamos a esos sectores, a esos compañeros que nos conocen desde hace más de 30 años de militancia y de recorrer esta provincia, que se sumen y que nos acompañen. Es hora que en el Congreso de la Nación haya una voz que represente los intereses de los trabajadores, de los habitantes de Santa Cruz y no de los ladrones y los ajustadores.